Me imagino que ya vieron el video anterior donde nuevamente tuvimos un enfrentamiento entre el genio peruano José Martínez Alcántara contra el poderoso gran maestro Hikaru Nakamura. Una partida realmente fantástica donde el peruano, pues básicamente inmovilizó a Nakamura después de que este le hiciera una jugada muy lógica en el final. O bueno, aparentemente muy lógica. Si no la han visto, por acá la tienen en una tarjeta para que vayan a verla. Sin embargo, bueno, en ese video también les comenté que posteriormente estos jugadores se volvieron a enfrentar y Nakamura obviamente iba por la revancha, y es que venía no solo de perder esa partida, sino también la última que jugaron en el torneo de titulados. La pregunta es, ¿lograría Nakamura su revancha contra el genio peruano? Vamos a ver qué fue lo que sucedió, pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque a partir del 6 de septiembre tenemos esa semifinal, ese enfrentamiento cara a cara entre Hans Niemann contra Magnus Carlsen. Vamos a transmitirlo en directo. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro José Martínez Alcántara iniciaba con la jugada E3. Curiosa jugada para iniciar la partida con blancas, ¿no? Y es que lo más normal es llevar el peón hasta E4 o jugar D4. Sin embargo, bueno, en realidad no tiene nada de malo. D5 por parte de Hikaru. Fíjense que tras E5 la blanca juegan D4 y bueno, se busca trasponer a unas líneas conocidas como por ejemplo la variante del cambio de la francesa. Pero tras la jugada D5, D4 por parte de Martínez, caballo F6, caballo F3, C5 y B3. Y bueno, ya estamos en una posición algo más conocida. Nakamura decide jugar caballo C6 y ahora D por C5. Ahora sí Martínez se come el peón, pero las blancas compensan obteniendo el centro de inmediato. Aquí Martínez decide jugar sólido y saca el alfil por B2. Era interesante mantener el peón de ventaja con alfil A3. Fíjense que el alfil está bien defendido por el caballo y en caso de alfil E7, pues vendría B4. Las blancas siguen con el peón de más, pero bueno, las negras compensan con ese gran centro de peones. Ahora, tras la jugada alfil B2, E4 por parte de Hikaru Nakamura, Martínez jugó caballo D4 y Naka recuperó el peón con alfil por C5. Me parece que las negras están quedando algo mejor en la apertura, ¿no? Han sacado más piezas, tienen un buen centro de peones, espacio también gracias al peón D4. Caballo por C6 por parte de José Martínez, B por C6 de Hikaru Nakamura y C4. Bueno, Martínez empieza a presionar el centro. Nakamura juega dama E7, de momento el peón está defendido, alfil E2 por parte de Martínez y ahora Naka juega H5. Bueno, se nota que quería buscar la revancha porque comienza a jugar agresivo. Todavía con el rey en el centro se lanza al ataque por el flanco de rey y fíjense que el flanco de dama pues ya está como muy abierto para enrocar. La jugada más sólida era enroque y tras enroque torre de 8, ¿no? Una posición donde las negras siguen bastante bien. Pero H5 no deja de ser interesante. De hecho, Martínez no le presta atención y juega enroque, arriesgándose a que se venga el ataque por ese sector. Quizá algo mejor era cambiar en el centro y tras peón por caballo C3 para, bueno, iniciar cierto ataque sobre el peón central. En cambio, tras enroque, D por C4 de Naka. Era más consecuente con la jugada H5, la jugada torre H6 para ya tener ideas más adelante de torre G6 o bueno, incluso sacar el alfil y pasar esta torre al ataque. En cambio, tras la jugada D por C4, B por C4 de Martínez, caballo G4 de Nakamura, H3 y ahora alfil E6. Nakamura decide sacrificar su caballo en G4, pero parece que no desarrolla su alfil a la casilla ideal. Lo correcto era llevarlo a F5. ¿Cuál es la idea? Bueno, si peón por caballo, viene H por G, abriendo la columna con los temas conocidos de dama H4. Si por ejemplo G3 para evitar el pase de la dama, vendría entonces torre de 8 y ahora dama A4 sería respondida con torre de 6. Y fíjense que la torre al mismo tiempo que defiende el peón de C6, pues también planea pasar al ataque vía H6, no la interrumpe el alfil en E6. La diferencia es que tras alfil E6, bueno, Martínez se podía comer el caballo, pero jugó caballo D2. Ya es posible esta jugada porque tras peón por G3 y torre de 8, dama 4, ya torre de 6 quizá no funciona demasiado porque viene rey G2. A las blancas les da tiempo de sacar el rey y pasar la torre H1, ya que el alfil estorba para que la torre vaya a H6. En lugar de eso, Martínez decidió no comerse el peón. Por supuesto, es difícil, ¿no? Capturar esta pieza contra un jugador como Nakamura.
Torre de 8 por parte de Hikaru Nakamura, que sigue sacrificando el caballo. Y ahora alfil C3. Aquí ya era necesario dama C1, ¿no? Quitarse del rayo X, defender el peón. En cambio, tras alfil C3, dama de 6 por parte de Hikaru. Error. Ya había táctica en esta posición con caballo por E3. Un golpe brutal, ¿no? Y es que tras peón por, para no perder material, vendría alfil por jaque, rey H1 y alfil por D2. Y bueno, las blancas están en problemas, ¿no? Tras alfil por vendría E3, el alfil está clavado, las negras van a recuperar material. Y bueno, este peón molesta muchísimo y más aún cuando la torre está en séptima. En cambio, tras la jugada dama de 6, alfil por G4 de José Martínez, H por G de Nakamura. Y ahora caballo por E4. Gran jugada aquí de Martínez que, bueno, amenaza a la dama y ya como que está saliendo de los problemas. Nakamura decidió jugar dama E7, retirándose, atacando a la dama de Martínez. Dama 4 de Martínez que empieza a jugar agresivo, se amenaza dama por C6. Y bueno, aquí Nakamura jugó alfil B6, error bastante grave. Lo correcto era en vez de alfil B6, alfil D7. Simplemente defendiendo el peón de C6. Si caballo por alfil, bueno, viene dama por. Y aunque la posición es crítica, parece que las negras todavía pueden defenderse. En cambio, tras alfil B6, bueno, aquí Martínez jugó torre a D1. Sencillamente comete un error, ¿no? Devuelve el favor. Era mejor alfil por G7. Una jugada durísima porque no solo se amenaza la torre. En realidad, la amenaza más grave es caballo F6 jaque. Y si se dan cuenta, el rey no podría escapar y habría que sacrificar la dama, ¿no? Una jugada terrible que liquida la partida de inmediato. En cambio, tras torre a D1, enroque por parte de Hikaru, que rápido intenta defenderse, C5 por parte de Martínez, y ahora alfil C7. Nuevo error aquí de Nakamura, era mejor comerse el peón de C5. Si H por G4 vendría alfil B6, y la posición como que se está igualando, ya el rey parece bastante seguro en el enroque. En cambio, tras alfil C7, H por G4 por parte de Martínez, alfil D5 de Hikaru Nakamura atacando al caballo, caballo D6, buena jugada, alfil por D6, C por D6 y torre por D6. Error de Nakamura, que aquí se podía colgar material, pero Martínez se equivoca jugando dama D4. La idea es clara, ¿no? Dar mate en G7, pero en realidad lo correcto era E4, una jugada que deja perdida a las negras. Por supuesto, estamos en una partida a ritmo muy rápido, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí, tras alfil E6, vendría alfil B4 y tenemos allí un ataque sobre la torre y sobre la dama. Y en caso de que se juegue alfil por E4, pues viene torre por torre, dama por, y el alfil estaría en el aire, pieza de más. En cambio, tras dama D4, Nakamura consigue torre G6, la jugada correcta para defender el mate, activar la torre, quitarse de la clavada. F3 por parte de José Martínez. Dama H4 de Hikaru, que busca desesperadamente allí un mate. Dama F4 de Martínez, que trae la dama para defender en cualquier caso. Alfil por A2 de Hikaru. E4 de José Martínez. Alfil E6. Torre A1 y torre H6. Bueno, cuidado porque parece que las negras de repente comienzan a tener ataque, ¿no? Claro que el rey siempre puede salir vía F2. Torre A5 por parte de Martínez, que no se cree nada aquí en la columna H. Torre de 8 por parte de Hikaru Nakamura. Torre G5. Bueno, Martínez sigue atacando. Ahora le está dando con todo al punto G7. Y Nakamura comete otro error. Torre H7. Error grave, ¿no? Era necesaria torre G6, buscando cambiar la torre que está demasiado fuerte. En caso, por ejemplo, de torre por torre, pues vendría F por G. Y bueno, todavía las blancas siguen mejor, pero cuidado, ¿no? Son dos peones libres en una partida de apenas algunos segundos. En cambio, tras torre H7, bueno, Martínez lanza la jugada ganadora que es espectacular, ¿no? Alfil F6, un bombazo tras el cual Nakamura queda otra vez totalmente perdido. Y es que se amenaza la torre en D8, pero también se amenaza torre por G7 con el tema de ataque a la descubierta. Ya aquí las negras pueden abandonar, pero bueno, Nakamura jugó torre E8, Martínez jugó torre por G7 jaque, se va a caer la dama. Y tras torre por y alfil por H4, ahora sí Nakamura decidió abandonar, ¿no? Porque tiene torre contra dama. Si bien tiene aquí unos peones libres, no es suficiente porque el rey negro está en una situación bastante grave, más cuando el alfil llegue a F6.
Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Así que, bueno, Nakamura no logra conseguir su revancha contra José Martínez, que le ha ganado de manera espectacular a las últimas partidas, ¿no? Por lo menos en los últimos torneos. Viene de ganarle en el torneo de titulados, donde quedó invicto 11 de 11 y le ganó 2 partidas aquí en el Bunel Brawl. Sin embargo, bueno, Nakamura terminó siendo el campeón de este torneo, porque como saben es muy rápido, pero no sin llevarse estas 2 derrotas por parte del genio peruano. ¿Qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan estas fantásticas partidas y ese duelo entre Carlsen y Niemann, además de la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.